nuevo programa del Arranque en Radio Sónica. Son las 10:33 de la mañana en la República Argentina. Soy Maximiliano Lecchi y estamos en un nuevo día nublado en la ciudad de Buenos Aires, 14 de julio del 2021. ¿De qué me gustaría editorializar en el día de hoy? Hacerlos reflexionar, que juntos pensemos y obviamente pueden disentir conmigo o pueden consentir conmigo esta línea de pensamiento. Son todos bienvenidos a poder debatirlo y expresarse, como siempre digo, en mis redes sociales o también enviándonos un mensaje a la radio que muy bien serán leídos y recibidos. Quiero contarles y hablarles un poco de la situación de Cuba, lo que está viviendo Cuba hoy, un país al que la verdad quiero. Primero porque tengo un amigo que es cubano, que lo conocí viajando por el mundo, y porque tuve la posibilidad, la muy grata posibilidad, de visitar ese país 2 veces. Tengo que decir que mi forma de ver a Cuba, previo a viajar a ese país era una, y posterior a viajar a ese país fue otra. ¿Y por qué les hago esta diferenciación? Porque Cuba tiene o el gobierno cubano tiene una propaganda para aquellos que no la conocen y una forma de manejar Cuba, puertas adentro, para aquellos que sí conocen, que son las personas que ahí viven. Hablando de la propaganda de Cuba, puertas afuera, es un gobierno, si querés, o un régimen, la palabra que vos le quieras utilizar para mí es indistinto, porque ahora vamos a describir lo que pasa en Cuba, es de que Cuba está todo bien, que Cuba es un país en el que la gente vive feliz, que Cuba es un país igualitario, en el que todos tienen lo que se merecen, es decir, nada, que todos tienen por igual, nada, que todos pueden acceder a lo mismo, es decir, a nada, y que el ser iguales nos hace mejores. Cuando yo viajé a Cuba, iba con una expectativa de que en Cuba me iba a encontrar una sociedad completamente distinta a la sociedad voraz y capitalista en la que uno vive. Y sin embargo me fui absolutamente decepcionado por la amargura del pueblo cubano al ver que uno tenía un shampoo y que podía utilizarlo, a ver que uno tenía jabón y podía utilizarlo, al ver que uno tenía papel higiénico y podía utilizarlo, y al ver que uno le daba 50 centavos de dólares de propina y prácticamente eras el rey del mundo. Y esto pasa porque en Cuba las carencias son de a montones. El gobierno de Cuba te dice que Cuba tiene buena salud, que Cuba tiene buena educación, que Cuba tiene la gente feliz y que Cuba puede ser uno de los motores de la nueva era de este mundo, habiendo quedado aislado luego de la caída de la Unión Soviética, y que ahí tenemos que mirar, que esa es la igualdad. Sin embargo, en Cuba pasan cosas como la que ahora te voy a hacer escuchar y es la que generó las protestas que hoy estamos viendo. Un grupo de artistas, de jóvenes, que al no tenerle tanto miedo, tanto digo, porque miedo hay, al régimen cubano, en este caso de Díaz-Canel, que es la continuidad clara de los Castro, empezaron a levantar la voz e hicieron una canción que se llama Patria y Vida. Esta es la canción que impulsó al pueblo cubano desde hace algunos meses a salir a la calle. Escucha. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales.
No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5-9, yo doble 2. 60 años, trancadas dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa. Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tú 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancadas dominó, mira. Se acabó. Tú 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancando dominó. Somos artistas, somos sensibilidad. Vos vas escuchando, ¿no? Parte de lo que se vende de Cuba al exterior. Paraíso en Varadero y obviamente en Los Cayos. Son los que vamos como turistas y vemos una Cuba completamente distinta a la Cuba intramuros, es decir, esa Cuba cuando salís de los hoteles, porque hasta para ingresar a los hoteles tenés que ser turista y tenés que mostrar pasaporte. El cubano común no ingresa a la zona de hoteles de Varadero o a la zona de hoteles de Los Cayos. Y el contraste que se ve en Cuba es prácticamente lesivo al pensamiento que uno trae desde el exterior cuando ingresa a Cuba. Uno va a ciertas zonas de La Habana, se aleja un poco de la parte turística. A mí me pasó, por ejemplo, en Santa Clara también, porque había ido a uno de Los Cayos y tuve la posibilidad de conocer una ciudad cercana a Los Cayos que se llama Santa Clara. Es tierra arrasada, pero realmente tierra arrasada. Casas rotas, falta de pintura es lo mínimo que te puedo decir, falta de asepsia en todos lados, y no por la gente, es porque la tierra está arrasada, la tierra está quemada, la gente no tiene progreso, no tiene posibilidad ni vislumbra la posibilidad de un futuro mejor. Entonces no hace nada, que todo se caiga, que todo se venga abajo. Si total yo tengo el mismo estilo de vida. Y mientras ellos te muestran que en Varadero está todo bien, o que en Los Cayos está todo bien, o que en las zonas turísticas está todo bien, hay gente que se ha muerto. Y el régimen desaparece. Y el régimen mata. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención es la actitud de los gobiernos para decir las cosas como son. Porque yo puedo entender, porque a mí me pasaba, que uno desde lo propagandístico se compre un cierto relato. Lo puedo entender, me pasó a mí. Pero cuando uno va y lo ve y lo vive, te das cuenta que la igualdad es para la gente común y que los presidentes como Díaz-Canel y los que mandan en Cuba son todos ricos, poderosos y millonarios. Entonces ahí la igualdad se cortó. Y mientras tanto el pueblo que pide otra cosa es apaleado, es desaparecido, es maltratado, es vejado. ¿Y por qué pasa esto? Pensá esto en Argentina, que tanto nos hemos quejado por alguna pérdida de restricciones en el medio de la pandemia. Pensá que yo no pueda decir lo que estoy diciendo en este micrófono. Que me vengan ahora a tocar la puerta y que me digan, señor, usted está diciendo algo contrario a lo que piensa el gobierno argentino o a lo que piensa, y me lleven para amedrentarme, con suerte, o para desaparecerme. No existe la libertad de expresión, no existe el disenso, no existe la libertad de pensamiento en Cuba. Además de todas las cosas materiales que ya te describí. No existe la posibilidad de desarrollar un futuro cierto
en un país en decadencia absoluta. Y las imágenes que estamos viendo, y te digo, las estoy viendo en Twitter, la mayoría, porque los medios de comunicación, no entiendo por qué, grandes, al menos en Argentina, están siendo bastante cómplices de no mostrar la aberración que en estos momentos la propia policía y el ejército cubano y los denominados boinas negras están haciendo. Inclusive la información que uno tiene, y lo pongo en potencial, es que habría salido parte de ejército venezolano a reprimir las manifestaciones en Cuba en el día de ayer. Y es un pueblo que están matando. ¿Por qué? Porque piden mayores libertades. Porque piden el fin de restricciones que les son impuestas desde hace 60 años. 60 años. Hay personas que no conocen otra cosa que vivir en una isla y no tienen la posibilidad de planificar un futuro a mediano o a largo plazo como el que vos, sentado desde tu casa en cualquier otro país de América Latina, sí lo podés hacer. Entonces, por eso no entiendo mucho el pensamiento de los presidentes y de los gobiernos argentinos y de otros países de Latinoamérica, que no se atreven a decir las cosas como son, tal cual son, porque sí conocen Cuba, no se compran la publicidad del régimen cubano, no se la compran, sí lo conocen y saben de la situación y el sufrimiento del pueblo cubano. ¿Qué pasa con la Organización de Derechos o con la Organización de Estados Americanos? ¿Qué pasa con la ONU respecto a ser claros en que Cuba hay violación de los derechos humanos? Porque las hay. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto miedo a decirlo? ¿Por qué hay tanto miedo a expresarlo? El presidente Alberto Fernández, presidente de la Argentina, con una política internacional, la verdad que yo entiendo, bastante errática, diciendo que en Cuba no sabe lo que pasa, porque él lo dijo, no sé lo que pasa, pero para hablar de Cuba hay que hablar del bloqueo. Maximiliano, yo he hablado muchísimas veces del bloqueo que se le hace a Cuba y que se le hace a otros países como Venezuela por parte de la potencia dominante, es decir, de los Estados Unidos, y he hablado y lo he expresado y lo vuelvo a refrendar, que Estados Unidos no tiene derecho a bloquear a nadie. Lo vuelvo a refrendar eso, pero eso no tiene nada que ver con la violación de los derechos humanos intramuros que el régimen cubano hace y que nadie denuncia. El propio presidente AMLO, presidente de México, diciendo esto, que para hablar de Cuba y de la violación de los derechos humanos, previamente tenemos que hablar por qué Cuba llegó a esto, y que llegó consecuencia de un bloqueo que es el de los Estados Unidos. No, señor AMLO, no, señor Alberto Fernández. Cuba, en la violación de los derechos humanos, llega porque tiene personas, porque tiene líderes, porque tiene dirigentes que matan, que hambrean y que violan los derechos humanos de su pueblo. Distinto es la situación económica a la situación de violación de los derechos humanos. Ahí tenemos que hacer una diferenciación lisa y llana. Y si los gobiernos de América Latina son tan cocoritos para hablar de que Estados Unidos está cometiendo un bloqueo ilegal, pues somos América Latina, tengamos los pantalones largos, comerciemos con Cuba, más allá del bloqueo de Estados Unidos, y banquémonos las sanciones que Estados Unidos nos imponga a nosotros. Pero cuando no lo hacemos, es decir, es muy fácil hablar, pero mucho más difícil es reaccionar, como uno creería con sus ideas. Entonces, no me vengan con medias tintas, y no le vengan al pueblo cubano con medias tintas. Yo los invito a que miren la infinidad de videos que hay de Cuba, de madre pidiendo por sus hijos, de gente golpeada,
de gente herida, de gente pidiendo por libertades, de gente estresada pero al extremo, con una situación que creo que ninguno de nosotros le gustaría vivir. Como dije, mi pensamiento de Cuba antes era uno, antes de viajar a Cuba. Y después de viajar a Cuba fue completamente distinto. Yo creo que el pueblo cubano debe marcar su propio destino. Y creo que lo está haciendo. Muchos cubanos en el exilio lo explicaron. Algunos miraron para otro lado. Parte de esas canciones en el imaginario popular que hoy vemos con lo que pasa adentro de Cuba, lo vienen cantando hace años. Y con eso termino esta editorial. Gloria Estefan.